soldado con una bala en la pierna, abandonado en territorio enemigo, vio a la muerte acercarse con pelaje moteado y garras afiladas. Pero aquella lince embarazada, con un bebé babuino aferrado a su lomo, no venía a matarlo. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal, darle like al video y comentar desde qué parte del mundo nos estás viendo. Vamos allá. En lo más profundo de los bosques de Europa del Este, donde la niebla matutina se entrelaza con los antiguos robles y los secretos de la naturaleza permanecen ocultos a los ojos humanos, una historia extraordinaria estaba a punto de desarrollarse. Una historia que desafiaría todo lo que creemos saber sobre los instintos salvajes, la compasión animal y los lazos invisibles que pueden unir a las criaturas más dispares en los momentos más oscuros. Esta es la historia de Luna, una lince ibérica embarazada, cuyo destino se cruzaría con el de un pequeño babuino huérfano y un soldado al borde de la muerte. Una historia que comenzó con tragedia, se desarrolló con esperanza y terminó de una manera que nadie podría haber imaginado. Pero antes de continuar, asegúrate de darle like a este video y suscribirte al canal si aún no lo has hecho, y activa la campanita de notificaciones para no perderte ninguna de nuestras historias. El otoño había llegado temprano aquel año a los bosques de los Cárpatos, tiñendo el paisaje con tonos dorados, cobrizos y carmesíes que parecían sacados de un cuadro renacentista. Las hojas crujían bajo las patas de Luna mientras se movía con la gracia silenciosa característica de su especie, aunque su vientre hinchado hacía que cada paso requiriera un poco más de esfuerzo del habitual. A sus 3 años de edad, Luna era una lince en la plenitud de su vida, con un pelaje moteado de un marrón rojizo, salpicado de manchas negras que la hacían prácticamente invisible entre las sombras del bosque. Sus orejas, coronadas por los característicos pinceles negros de su especie, giraban constantemente, captando cada sonido del bosque que la rodeaba. Luna había aprendido desde muy joven que el bosque era tanto un refugio como un campo de batalla. Su madre le había enseñado a cazar, a esconderse, a leer las señales del viento y a confiar en sus instintos por encima de todo. Pero ninguna lección la había preparado para lo que encontraría aquella mañana de octubre, cuando el sol apenas comenzaba a filtrar sus primeros rayos dorados entre las copas de los árboles. Llevaba 3 semanas alejándose cada vez más de su territorio habitual, impulsada por un instinto primordial que le decía que necesitaba encontrar un lugar seguro para dar a luz. Sus cachorros llegarían en menos de 2 semanas, y cada fibra de su ser estaba enfocada en garantizar su supervivencia. El pequeño Kibo, como más tarde sería conocido, tenía apenas 4 meses de edad cuando su mundo se derrumbó. El bebé babuino había nacido en un santuario de vida silvestre a unos 100 kilómetros de distancia, donde su madre había sido rescatada de traficantes de animales. Pero un incendio devastador había arrasado las instalaciones 3 semanas antes, y en el caos de la evacuación, Kibo había quedado separado de su grupo. Demasiado pequeño para sobrevivir solo, demasiado asustado para acercarse a los humanos que intentaban ayudarlo, el pequeño primate había vagado por el bosque durante días, alimentándose de bayas y raíces, durmiendo en las ramas más altas que sus pequeñas manos podían alcanzar. El encuentro entre Luna y Kibo había sido, por decirlo suavemente, improbable. Cualquier otro depredador habría visto en el pequeño babuino una presa fácil, una comida que apenas requeriría esfuerzo. Pero Luna no era cualquier depredador. Cuando encontró al pequeño primate acurrucado y temblando en la base de un árbol, algo en su interior se removió de una manera que no podía explicar. Quizás fueron las hormonas del embarazo, quizás fue el eco de sus propios instintos maternales despertando, o quizás fue simplemente uno de esos misterios de la naturaleza
que los humanos nunca terminaremos de comprender. En lugar de atacar, Luna se acercó lentamente con cautela y olfateó al pequeño ser tembloroso. Kibo, por su parte, debería haber huido. Cada instinto grabado en su ADN le gritaba que aquella criatura de colmillos afilados y garras letales significaba muerte segura. Pero el pequeño babuino estaba demasiado hambriento, demasiado agotado, demasiado solo para que el miedo importara ya. Cuando Luna no atacó, cuando en cambio se tumbó a su lado y comenzó a acicalarlo con su lengua áspera como lo haría con sus propias crías, algo se rompió dentro del pequeño primate. Se aferró al pelaje de la lince con sus pequeñas manos y por primera vez en semanas durmió sin pesadillas. Así comenzó una de las alianzas más extrañas que el bosque hubiera presenciado jamás. Luna, la lince embarazada que buscaba un refugio seguro, y Kibo, el bebé babuino huérfano que necesitaba una madre. Durante los siguientes días, viajaron juntos a través del bosque, con Kibo aferrado al lomo de Luna como si fuera su propia madre. La lince cazaba para ambos, compartiendo su comida con el pequeño primate que había adoptado sin siquiera proponérselo. Y Kibo, con sus ojos grandes y expresivos, se convirtió en los vigías extras que Luna no sabía que necesitaba, alertándola con sus pequeños chillidos cuando detectaba peligro desde su posición elevada. Pero el bosque de los Cárpatos guardaba secretos más oscuros que la improbable amistad entre un felino y un primate. A menos de 2 kilómetros de donde Luna y Kibo descansaban aquella mañana, un hombre yacía inconsciente contra el tronco de un roble centenario, su uniforme militar manchado de sangre y barro, su pierna vendada con jirones de tela que ya se habían teñido de rojo oscuro. El sargento primero Alejandro Mendoza había dejado de contar las horas desde que la emboscada había acabado con su patrulla y lo había dejado solo, herido y perdido en territorio hostil. Alejandro Mendoza había sido soldado durante 17 años, tiempo suficiente para ver lo mejor y lo peor de la humanidad en los rincones más olvidados del mundo. A sus 39 años, su rostro llevaba las marcas de incontables misiones, cicatrices que contaban historias que prefería no recordar y arrugas prematuras talladas por noches sin dormir y decisiones imposibles. Había sobrevivido a 3 guerras, 2 emboscadas y un accidente de helicóptero que debería haberlo matado. Pero nada lo había preparado para morir solo en un bosque extranjero, desangrándose lentamente mientras el mundo seguía girando indiferente a su sufrimiento. La misión había sido clasificada como rutinaria, una simple operación de reconocimiento en una zona que supuestamente estaba pacificada. Su unidad de 8 hombres había cruzado la frontera al amanecer, moviéndose en silencio a través del denso bosque con la precisión de veteranos que habían realizado maniobras similares cientos de veces. Pero alguien los había delatado, o quizás simplemente habían tenido la mala suerte de cruzarse con una patrulla enemiga en el peor momento posible. Los disparos habían comenzado sin previo aviso, convirtiendo la tranquilidad del bosque en un infierno de plomo y gritos. Alejandro había visto caer a 3 de sus compañeros antes de que una bala le atravesara el muslo derecho, derribándolo como un árbol talado. Lo que siguió era un borrón de dolor, adrenalina y puro instinto de supervivencia. Mientras sus compañeros restantes intentaban repeler el ataque, Alejandro se había arrastrado hacia la maleza más cercana, dejando un rastro de sangre sobre las hojas caídas. No supo cuánto tiempo pasó ni cuántos disparos más escuchó antes de que el silencio regresara al bosque, un silencio más aterrador que cualquier explosión. Cuando finalmente se atrevió a moverse, cuando reunió fuerzas suficientes para arrastrarse de regreso al claro donde había comenzado el infierno, solo encontró cuerpos y casquillos vacíos.
Sus compañeros habían muerto o habían sido capturados y él estaba completamente solo. 3 días habían pasado desde entonces. 3 días de arrastrarse por el bosque, de vendarse la herida con lo que encontraba, de beber agua de arroyos y comer raíces que esperaba no fueran venenosas. Su radio había sido destruida por el impacto de la caída, su teléfono satelital perdido en algún lugar del claro de la emboscada, y su brújula se había roto cuando rodó por una pendiente intentando escapar. Alejandro Mendoza, veterano condecorado de 3 conflictos internacionales, estaba perdido, herido y muriendo lentamente en un bosque que ni siquiera aparecía en los mapas oficiales de su misión. Aquella mañana, cuando el sol comenzó a calentar su rostro magullado, Alejandro supo que no le quedaba mucho tiempo. La herida de su pierna se había infectado a pesar de sus esfuerzos. La fiebre hacía que el mundo girara a su alrededor como un carrusel demoníaco, y ya no tenía fuerzas ni para arrastrarse. Se había recostado contra el tronco de aquel roble centenario, mirando hacia el cielo a través de las hojas doradas, preguntándose si alguien encontraría alguna vez su cuerpo, si su familia llegaría a saber qué había sido de él. Pensó en su madre, una mujer de 72 años que aún vivía en el pequeño pueblo andaluz donde él había nacido, que todavía encendía una vela cada domingo en la iglesia del pueblo, pidiendo por su seguridad. Pensó en su hermana Elena, que le había rogado que dejara el ejército después de su último despliegue, que le había dicho que ya había dado suficiente, que era hora de vivir para él mismo. Pensó en todos los cumpleaños que se había perdido, todas las navidades celebradas en bases militares en lugar de junto a su familia, todas las promesas de que el próximo año sería diferente que nunca había cumplido. Una lágrima rodó por su mejilla sucia mientras cerraba los ojos, no de autocompasión sino de aceptación. Había vivido una buena vida, pensó. Había servido a su país con honor, había salvado vidas cuando pudo, había intentado ser un buen hombre en un mundo que a menudo recompensaba a los malos. Si este era su final, al menos moriría en paz, rodeado de la belleza salvaje de un bosque que no pedía nada a cambio de su cobijo. Al menos moriría libre, no en alguna celda oscura siendo interrogado por información que nunca revelaría. Pero el destino, o quizás algo más grande que el destino, tenía otros planes para Alejandro Mendoza. A menos de 500 metros de donde yacía el soldado moribundo, Luna había detenido su marcha abruptamente. Sus orejas giraron hacia adelante, captando un sonido que Kibo no podía escuchar, un olor que el pequeño babuino no podía detectar. Era el olor metálico de la sangre, mezclado con algo más, algo que la lince no había encontrado en semanas de vagar por el bosque. Era el olor de un humano, pero no como los cazadores que había aprendido a evitar. Este olor estaba teñido de algo diferente, de debilidad, de enfermedad, de muerte acercándose lentamente. Cualquier otro animal salvaje habría huido de aquel olor, habría dado un amplio rodeo alrededor de la amenaza potencial que representaba cualquier humano, herido o no. Los linces en particular eran criaturas elusivas que evitaban el contacto con personas a toda costa, desapareciendo como fantasmas ante el menor indicio de presencia humana. Pero Luna no se movió para huir. En cambio, se quedó inmóvil, sus ojos dorados fijos en la dirección de donde provenía aquel olor extraño, su cola moviéndose lentamente de un lado a otro mientras procesaba la información. Kibo sintió el cambio en su compañera adoptiva inmediatamente. El pequeño babuino se aferró con más fuerza al pelaje de Luna, sus ojos grandes escaneando el bosque en busca de cualquier amenaza. Había aprendido a confiar en los instintos de la lince durante las semanas que habían pasado juntos. Había aprendido que cuando Luna se detenía así, algo importante estaba sucediendo.
Pero esta vez, en lugar de prepararse para huir o para cazar, Luna dio un paso hacia adelante, luego otro, siguiendo aquel olor hacia lo desconocido. El bosque parecía contener la respiración mientras Luna avanzaba entre los árboles, sus patas moviéndose con la precisión silenciosa de un fantasma sobre las hojas caídas. Kibo permanecía aferrado a su lomo, sus pequeños dedos hundidos en el pelaje moteado, su corazón latiendo tan fuerte que estaba seguro de que cualquier depredador en kilómetros a la redonda podría escucharlo. El pequeño babuino no entendía por qué su protectora se dirigía hacia aquel olor extraño, en lugar de alejarse de él, pero había aprendido a confiar en Luna de una manera que desafiaba toda lógica evolutiva. A medida que se acercaban, el olor se hacía más intenso, más complejo. Luna podía distinguir ahora las capas que lo componían: sangre vieja y sangre fresca, sudor impregnado de fiebre, el aroma químico de telas sintéticas, y debajo de todo eso, el olor fundamental de un ser humano. Un macho, determinó su instinto, debilitado y solo. No representaba una amenaza inmediata, pero eso no explicaba por qué seguía avanzando hacia él en lugar de dar la vuelta y buscar otro camino. Era como si algo más profundo que el instinto la estuviera guiando, una fuerza que no podía nombrar ni comprender. Alejandro escuchó el crujido de las hojas antes de ver nada. Sus ojos se abrieron de golpe, su mano moviéndose automáticamente hacia la pistola que todavía llevaba en su funda, el único arma que había logrado conservar durante su huida desesperada. El movimiento envió una oleada de dolor ardiente a través de su pierna herida, arrancándole un gemido que no pudo contener. Su visión estaba borrosa por la fiebre, los bordes del mundo nadando como si estuviera sumergido bajo el agua, pero pudo distinguir una forma moviéndose entre los árboles, una forma grande, felina, con manchas que se confundían con las sombras moteadas del bosque. Durante un momento que pareció estirarse hasta la eternidad, el soldado y la lince se miraron a los ojos. Alejandro había visto muchos depredadores en su vida, había cazado y había sido cazado en selvas y desiertos de medio mundo, pero nunca había experimentado algo como aquello. Los ojos de Luna eran de un dorado intenso, como miel líquida iluminada por el sol, y en ellos no había hambre ni agresión. Había algo más, algo que su mente febril tardó varios segundos en procesar. Había curiosidad, sí, pero también algo que se parecía inquietantemente a la compasión. Entonces vio al babuino, un bebé babuino, pequeño y de ojos enormes, aferrado al lomo de la lince, como si fuera la cosa más natural del mundo. Alejandro parpadeó varias veces, convencido de que la fiebre finalmente había comenzado a causar alucinaciones. Había escuchado historias de soldados moribundos que veían cosas imposibles, ángeles y demonios, familiares muertos que venían a guiarlos al otro lado, pero nunca había escuchado de nadie que alucinara con un lince embarazado llevando a un bebé mono en su espalda. Luna dio otro paso hacia adelante, y Alejandro apretó el mango de su pistola con más fuerza. No quería disparar, no quería matar a aquella criatura hermosa que probablemente solo estaba siguiendo sus instintos, pero tampoco quería morir despedazado por un felino salvaje después de haber sobrevivido a balas y emboscadas. El absurdo de la situación casi lo hizo reír, una risa que habría sonado más como un sollozo si hubiera logrado escapar de su garganta seca. Sobrevivir a 3 guerras solo para ser devorado por un gato grande en medio de ninguna parte. Su hermana habría dicho que era poéticamente irónico, pero Luna no atacó. En cambio, se detuvo a unos 3 metros del soldado herido, inclinó la cabeza hacia un lado de una manera que parecía casi canina y emitió un sonido bajo que no era ni un gruñido ni un ronroneo. Era algo intermedio, un sonido que Alejandro nunca había escuchado antes,
como una pregunta formulada en un idioma que no hablaba, pero que de alguna manera entendía. El pequeño babuino en su lomo se movió, asomando su cabecita sobre el hombro de la lince para observar mejor al extraño ser que habían encontrado. Alejandro soltó lentamente el mango de su pistola. No supo por qué lo hizo. No había ninguna razón lógica para bajar la guardia ante un depredador salvaje. Pero algo en aquellos ojos dorados le decía que no tenían nada que temer. Quizás era la fiebre nublando su juicio. Quizás era la aceptación de la muerte haciendo que todo pareciera menos importante. O quizás era simplemente el reconocimiento de un alma solitaria encontrando a otras dos en medio de la inmensidad del bosque. Con un movimiento lento y deliberado, extendió su mano hacia la lince, la palma hacia arriba, los dedos relajados. Era el gesto universal de paz que había aprendido a usar con perros callejeros en zonas de guerra, con niños asustados en aldeas bombardeadas, con cualquier criatura que necesitara saber que no representaba una amenaza. Luna observó la mano durante varios segundos, sus orejas girando hacia adelante con interés. Luego, para asombro absoluto de Alejandro, dio los pasos que la separaban de él y tocó su palma con su nariz húmeda. El contacto fue breve, apenas un roce, pero envió una descarga eléctrica a través del cuerpo exhausto del soldado. La nariz de Luna era fría y húmeda contra su piel caliente por la fiebre, una sensación tan real y tan presente que disipó cualquier duda de que aquello pudiera ser una alucinación. Kibo, aparentemente decidiendo que si Luna confiaba en aquel ser extraño, él también podía hacerlo, bajó del lomo de la lince y se acercó con cautela, sus ojitos brillantes examinando al humano herido con una curiosidad que parecía casi científica. En aquel momento, en aquel pequeño claro del bosque de los Cárpatos, tres criaturas que nunca deberían haberse encontrado, que la naturaleza había diseñado para existir en mundos completamente separados, formaron un vínculo que desafiaba toda explicación racional. El soldado moribundo, la lince embarazada y el babuino huérfano, unidos por circunstancias imposibles en un momento de vulnerabilidad compartida. Las horas que siguieron a aquel primer encuentro transcurrieron en una especie de tregua silenciosa que ninguno de los tres habría podido predecir. Alejandro, demasiado débil para moverse y demasiado asombrado para hacer otra cosa que observar, permaneció recostado contra su roble mientras Luna se acomodaba a menos de 2 metros de distancia, su cuerpo formando un semicírculo protector que incluía tanto al soldado como al pequeño babuino, que ahora exploraba los alrededores con renovada confianza. Era como si la lince hubiera decidido que aquel humano herido era ahora parte de su extraña manada improvisada, otra criatura vulnerable que necesitaba protección. Kibo fue el primero en romper completamente la barrera entre ellos. El pequeño babuino, cuya curiosidad natural había sido temporalmente suprimida por semanas de terror y soledad, parecía haber encontrado en Alejandro un nuevo objeto de fascinación. Se acercó al soldado con pasos cautelosos pero decididos, sus manitas tocando primero la tela del uniforme militar, luego los botones metálicos que tanto parecían intrigarle, y finalmente la mano del hombre que permanecía inmóvil sobre las hojas secas. Alejandro no se movió. Apenas se atrevió a respirar mientras aquellos deditos diminutos exploraban sus nudillos con una delicadeza sorprendente. El soldado había tenido contacto con muchos animales a lo largo de su carrera militar. Había trabajado con perros de guerra entrenados para detectar explosivos, había encontrado serpientes venenosas en trincheras, había espantado escorpiones de sus botas en más ocasiones de las que podía contar. Pero nunca había experimentado algo como la sensación de aquel bebé babuino examinándolo con la concentración de un científico estudiando una nueva especie.
Los ojos de Kibo eran enormes y expresivos, de un marrón oscuro que parecía contener profundidades infinitas, y en ellos Alejandro vio algo que reconoció inmediatamente. Vio soledad, miedo y una necesidad desesperada de conexión que resonaba con algo muy profundo en su propio corazón maltrecho. Luna observaba la interacción con la calma vigilante de una madre supervisando a su cría. Sus ojos dorados se movían constantemente entre Kibo y los alrededores del claro, sus orejas girando para captar cualquier sonido que pudiera indicar peligro. El instinto de la lince le decía que debería estar cazando, que debería estar buscando alimento para mantenerse fuerte antes de que llegaran sus cachorros, pero otro instinto más profundo la mantenía anclada a aquel lugar. Había encontrado algo aquí, algo que su mente animal no podía nombrar, pero que su corazón reconocía como importante. Cuando el sol comenzó su descenso hacia el horizonte, tiñendo el cielo de naranjas y púrpuras que se filtraban entre las hojas doradas, Alejandro sintió que la fiebre volvía a subir. Su cuerpo temblaba a pesar del calor que irradiaba de su frente, y la herida de su pierna palpitaba con un dolor sordo que se había convertido en su compañero constante. Sabía que necesitaba agua, que necesitaba comida, que necesitaba atención médica que no iba a llegar. Lo único que tenía era una lince embarazada y un bebé babuino, y por absurdo que fuera, aquella compañía le parecía más valiosa en ese momento que cualquier equipo médico. Luna pareció percibir el empeoramiento de su condición. La lince se levantó con un movimiento fluido, su vientre hinchado balanceándose ligeramente mientras caminaba hacia donde Alejandro yacía. El soldado se tensó involuntariamente, su instinto de supervivencia gritándole que un depredador acercándose significaba peligro, pero Luna no mostró ninguna señal de agresión. En cambio, se tumbó junto a él, presionando su cuerpo cálido contra el costado del hombre, compartiendo el calor de su pelaje espeso con aquella criatura que claramente lo necesitaba. Kibo, no queriendo quedarse fuera, trepó sobre la lince y se acurrucó en el espacio entre ambos, sus pequeños brazos abrazando el pelaje de Luna, mientras sus ojos se cerraban con el agotamiento de un día lleno de emociones. Alejandro sintió las lágrimas corriendo por sus mejillas antes de darse cuenta de que estaba llorando. No eran lágrimas de tristeza ni de autocompasión, sino de algo mucho más complejo, algo que no había sentido en años de servicio militar, donde las emociones eran un lujo que no podía permitirse. Era gratitud, pura y simple, mezclada con un asombro infantil ante la capacidad de la naturaleza para producir momentos de belleza en medio del horror. Aquí estaba él, un soldado endurecido por décadas de guerra, siendo consolado por animales salvajes que no tenían ninguna razón para ayudarlo y todas las razones del mundo para temerle. La noche cayó sobre el bosque como una manta de terciopelo negro salpicada de estrellas que brillaban con una intensidad que Alejandro había olvidado que existía. En las ciudades donde había pasado los últimos años, en las bases militares iluminadas por reflectores y pantallas de computadora, las estrellas eran apenas un recuerdo distante. Pero aquí, en medio de la nada, el cielo nocturno desplegaba toda su gloria, recordándole lo pequeño que era en el gran esquema del universo, y paradójicamente, lo significativo que podía ser cada momento de conexión genuina. El calor de Luna contra su costado era reconfortante de una manera que ninguna manta térmica de su equipo había logrado jamás. El peso ligero de Kibo, que se había movido durante la noche hasta quedar acurrucado contra su pecho, era un ancla que lo mantenía conectado al presente cuando su mente febril amenazaba con llevarlo a lugares oscuros. Alejandro cerró los ojos, no para dormir, sino para grabar aquel momento en su memoria con la precisión de una fotografía.
Si estos eran sus últimos días, quería recordarlos como algo hermoso, no como una derrota solitaria en un bosque sin nombre. El amanecer llegó con una niebla espesa que envolvía el bosque en un manto fantasmagórico, convirtiendo los árboles en siluetas difusas y el aire en algo que se podía casi masticar. Alejandro despertó con la sensación de que algo había cambiado durante la noche y tardó varios segundos en comprender qué era. La fiebre había bajado. No mucho, pero lo suficiente para que su mente estuviera más clara de lo que había estado en días, lo suficiente para que pudiera pensar con algo parecido a la coherencia. Cuando abrió los ojos, lo primero que vio fue el rostro de Kibo a centímetros del suyo. Aquellos ojos enormes estudiándolo con una intensidad que habría resultado cómica en otras circunstancias. Luna ya no estaba a su lado. Alejandro sintió un momento de pánico irracional ante su ausencia, como un niño que despierta y descubre que su madre no está en la habitación. Pero antes de que ese pánico pudiera convertirse en algo más, escuchó un sonido suave entre la maleza cercana y vio a la lince emerger de la niebla como una aparición. Llevaba algo en su boca, un conejo que todavía se movía débilmente, y lo depositó en el suelo a menos de 1 metro de donde Alejandro yacía. Los ojos dorados de Luna lo miraron con algo que él interpretó como expectativa, como si estuviera esperando algún tipo de respuesta. El soldado contempló el regalo con una mezcla de asombro y gratitud que lo dejó momentáneamente sin palabras. Había recibido medallas y condecoraciones a lo largo de su carrera, reconocimientos por actos de valor que él mismo había olvidado, pero ninguno de esos honores significaba tanto como aquel conejo moribundo depositado a sus pies por una lince salvaje. Luna había cazado para él, había salido en la oscuridad de la noche, había rastreado y capturado una presa y la había traído de vuelta para compartirla con el humano herido que de alguna manera se había convertido en parte de su grupo. Era un acto de generosidad tan puro y tan desprovisto de segundas intenciones que Alejandro sintió un nudo en la garganta. Con movimientos torpes y dolorosos, el soldado se las arregló para incorporarse lo suficiente como para trabajar en el conejo. Sus manos, entrenadas para desensamblar armas con los ojos cerrados, encontraron una nueva utilidad mientras preparaba la carne con el cuchillo de supervivencia que todavía llevaba en su cinturón. Luna observó el proceso con aparente interés, mientras Kibo se mantenía a una distancia prudente, claramente poco entusiasmado con el aspecto de la presa. El pequeño babuino prefirió buscar su propio desayuno entre las raíces y bayas que crecían cerca del claro, su dieta herbívora contrastando con las necesidades carnívoras de sus compañeros. Alejandro no tenía forma de encender fuego sin arriesgarse a revelar su posición a cualquiera que pudiera estar buscándolo, ya fueran amigos o enemigos. Así que comió la carne cruda, algo que habría resultado impensable en otras circunstancias, pero que ahora parecía un pequeño precio a pagar por la supervivencia. Cada bocado era difícil de tragar, pero podía sentir cómo su cuerpo absorbía las proteínas y nutrientes que tan desesperadamente necesitaba. Compartió parte de la carne con Luna, quien la aceptó con la dignidad de una reina recibiendo un tributo, y se guardó el resto para más tarde. Mientras comían, Alejandro comenzó a hablar. No sabía si Luna o Kibo podían entenderlo. No creía realmente que pudieran. Pero después de días de silencio roto solo por el sonido de su propia respiración laboriosa, necesitaba escuchar una voz humana, aunque fuera la suya propia. Les contó sobre su vida, sobre el pueblo andaluz donde había crecido, persiguiendo lagartijas entre las piedras blancas, sobre su madre que hacía el mejor gazpacho del mundo, sobre su hermana que siempre había sido más valiente que él, aunque nunca hubiera disparado un arma. Les contó sobre las guerras que había visto, sobre los amigos que había perdido,
sobre las noches en que se despertaba gritando nombres que ya nadie más recordaba. Luna escuchaba con sus orejas giradas hacia él, sus ojos dorados fijos en su rostro como si realmente comprendiera cada palabra. Kibo se había acercado durante el monólogo y ahora estaba sentado en el regazo de Alejandro, sus pequeñas manos jugando con los botones del uniforme mientras el soldado hablaba. Era la audiencia más extraña que Alejandro había tenido jamás, y sin embargo se sentía más escuchado de lo que se había sentido en años de conversaciones con psicólogos militares y compañeros de armas que preferían no hablar de las cosas que realmente importaban. Cuando finalmente se quedó sin palabras, el silencio que siguió no fue incómodo sino reconfortante. El sol había comenzado a quemar la niebla matutina, revelando gradualmente el bosque en toda su gloria otoñal. Los rayos de luz se filtraban entre las hojas, creando patrones dorados sobre el suelo del bosque, y por un momento todo pareció suspendido en una paz perfecta que Alejandro sabía que no podía durar. Su pierna seguía infectada, su cuerpo seguía débil, y en algún lugar más allá de aquellos árboles había un mundo en guerra que eventualmente lo encontraría. Pero por ahora, en este momento robado al tiempo y a la lógica, Alejandro Mendoza estaba exactamente donde necesitaba estar, junto a una lince embarazada que había decidido adoptarlo, con un bebé babuino dormitando en su regazo, rodeado de un bosque que no pedía nada a cambio de su belleza. Por ahora, eso era suficiente. Por ahora, eso era todo lo que importaba en el mundo entero. Los días comenzaron a fundirse unos con otros en una rutina extraña pero reconfortante que ninguno de los tres habría podido imaginar. Luna cazaba al amanecer y al atardecer, trayendo presas que compartía con Alejandro mientras Kibo buscaba su propio alimento entre la vegetación del bosque. El soldado, aunque todavía demasiado débil para caminar sin ayuda, había comenzado a recuperar fuerzas gracias a la comida regular y al descanso que su cuerpo tanto necesitaba. La infección de su pierna seguía siendo preocupante, pero ya no empeoraba con la misma velocidad alarmante de los primeros días. Era como si la presencia de sus compañeros animales le hubiera dado a su cuerpo una razón para luchar. Alejandro había comenzado a moverse pequeñas distancias, arrastrándose hacia un arroyo cercano que Luna le había mostrado el tercer día de su convivencia. La lince lo había guiado con una paciencia que desafiaba todo lo que él creía saber sobre los felinos salvajes, caminando unos pasos por delante y mirando hacia atrás regularmente para asegurarse de que la seguía. Kibo había viajado sobre su espalda durante aquella primera expedición, sus pequeñas manos aferradas a su cuello, mientras emitía sonidos que parecían de aliento. El arroyo se convirtió en su salvación, permitiéndole beber agua fresca y limpiar su herida con algo parecido a la regularidad. Una tarde, mientras Alejandro descansaba con la espalda apoyada contra su roble habitual, observó cómo Luna se acicalaba con movimientos lentos y deliberados. Su vientre estaba más hinchado que cuando la había conocido, y sus movimientos se habían vuelto más cautelosos, más medidos. El soldado había crecido en una granja antes de que su familia se mudara al pueblo, y reconocía los signos de un animal acercándose al momento del parto. Los cachorros de Luna llegarían pronto, quizás en una semana, quizás menos, y cuando eso sucediera, todo cambiaría inevitablemente. Kibo parecía percibir también que algo importante se acercaba. El pequeño babuino había desarrollado un vínculo especialmente cercano con Luna durante las semanas que habían pasado juntos, y últimamente permanecía más cerca de ella que nunca, como si quisiera asegurarse de no perderse ningún momento importante. A veces, cuando Luna dormía, Alejandro observaba cómo Kibo acariciaba suavemente el vientre hinchado de la lince con sus manitas curiosas, y juraría que podía ver movimiento bajo aquel pelaje moteado.
vida nueva preparándose para entrar en un mundo que no sabía nada de las circunstancias extraordinarias de su nacimiento. Aquella noche, mientras el viento soplaba con más fuerza de lo habitual entre los árboles, Alejandro tomó una decisión. Había estado posponiendo lo inevitable durante demasiado tiempo, aferrándose a aquella burbuja de paz que habían creado en medio del caos del mundo exterior. Pero sabía que no podía quedarse allí para siempre, que Luna necesitaría toda su energía para sus cachorros, que Kibo merecía un futuro mejor que vivir en un bosque con un soldado herido que apenas podía cuidar de sí mismo. Necesitaba encontrar ayuda, no solo por él, sino por las dos criaturas que inexplicablemente habían decidido salvarlo. Al día siguiente, cuando el sol alcanzó su punto más alto, Alejandro comenzó a prepararse para lo que sabía sería el mayor esfuerzo físico de su vida. Había conservado su pistola más por costumbre que por cualquier plan real, pero ahora la revisó cuidadosamente, asegurándose de que todavía funcionara después de días de exposición a los elementos. No planeaba usarla contra ninguna persona a menos que fuera absolutamente necesario, pero el bosque estaba lleno de peligros que iban más allá de los conflictos humanos. Lobos, osos, jabalíes salvajes, cualquiera de ellos podría convertirse en una amenaza mortal para un hombre en su condición. Luna observó sus preparativos con aquellos ojos dorados que parecían entender más de lo que cualquier animal debería. Cuando Alejandro se puso de pie por primera vez en días, tambaleándose peligrosamente mientras se apoyaba en una rama que había convertido en bastón improvisado, la lince se levantó también. El soldado la miró, sintiendo cómo las palabras se atoraban en su garganta. Había tantas cosas que quería decirle, tantas gracias que sabía que nunca podría expresar adecuadamente. Pero Luna no necesitaba palabras. En cambio, caminó hacia él y frotó su cabeza contra su mano sana, un gesto de afecto que Alejandro atesoraría por el resto de su vida. Kibo fue más difícil de dejar. El pequeño babuino pareció entender que algo estaba cambiando y se aferró a la pierna sana de Alejandro con una desesperación que rompió el corazón del soldado en 1000 pedazos. Las lágrimas corrieron libremente por las mejillas de Alejandro mientras se arrodillaba dolorosamente para quedar al nivel del pequeño primate, sus manos acariciando aquella cabecita peluda, por lo que temía sería la última vez. Pero sabía que Kibo estaría más seguro con Luna que con él, que la lince cuidaría del babuino como había cuidado de ambos durante aquellas semanas imposibles. Con un último esfuerzo de voluntad, Alejandro se puso de pie y comenzó a caminar hacia el oeste, donde su brújula interna le decía que debía haber algún tipo de civilización. Cada paso era una agonía, cada metro ganado una victoria contra su propio cuerpo que gritaba por descanso. Pero no estaba solo. Cuando miró hacia atrás después de unos minutos, vio que Luna lo seguía a distancia, con Kibo montado en su lomo como siempre. La lince no iba a dejarlo ir solo. Iban a hacer esto juntos, como la extraña familia que se habían convertido sin proponérselo. El bosque parecía extenderse hasta el infinito en todas direcciones, un laberinto de troncos y sombras que desafiaba cualquier intento de orientación. Alejandro había perdido la cuenta de cuántas veces había tropezado, cuántas veces había tenido que detenerse para recuperar el aliento, mientras el dolor de su pierna irradiaba por todo su cuerpo como fuego líquido. Pero cada vez que pensaba que no podía dar un paso más, miraba hacia atrás y veía a Luna siguiéndolo pacientemente, con Kibo aferrado a su lomo observándolo con aquellos ojos que parecían decir que tenía que continuar. Y continuaba, porque rendirse ya no era una opción cuando otras vidas dependían de él. Habían caminado durante lo que parecían horas cuando Luna se detuvo abruptamente. Sus orejas giraron hacia adelante,
su cuerpo entero tensándose de una manera que Alejandro había aprendido a reconocer como señal de alerta. El soldado se dejó caer detrás del tronco más cercano, su mano buscando automáticamente la pistola, mientras sus ojos escaneaban el bosque en busca de cualquier amenaza. Kibo había bajado del lomo de Luna y se había escondido entre las raíces de un árbol, su pequeño cuerpo temblando con un miedo que había aprendido a controlar, pero nunca a eliminar por completo. El sonido llegó unos segundos después, el inconfundible rugido de motores acercándose a través del bosque. Vehículos pesados, más de uno, moviéndose con la determinación de quien sabe exactamente a dónde va. Alejandro sintió cómo su corazón se aceleraba mientras intentaba determinar si aquellos sonidos significaban salvación o condena. Podrían ser fuerzas de rescate buscándolo, compañeros que no habían abandonado la esperanza de encontrar sobrevivientes de la emboscada, o podrían ser los mismos hombres que habían matado a su unidad, rastreando al único testigo que había escapado de su trampa mortal. Luna emitió un sonido bajo, casi imperceptible, y comenzó a moverse hacia la derecha, alejándose de la dirección de los vehículos. Alejandro la siguió sin dudar, confiando en los instintos de la lince más de lo que confiaba en los suyos propios en aquel momento. Se movieron en silencio a través de la maleza, cada paso calculado para minimizar el ruido, cada respiración controlada a pesar del dolor que amenazaba con hacer gritar al soldado. Kibo había vuelto al lomo de Luna, sus ojos enormes fijos en la dirección de donde venía el peligro. Encontraron refugio en una pequeña depresión del terreno, oculta por arbustos espesos y un tronco caído que proporcionaba cobertura adicional. Alejandro se dejó caer contra la tierra húmeda, su cuerpo temblando por el esfuerzo mientras Luna se posicionaba junto a él, su pelaje moteado confundiéndose perfectamente con las sombras del escondite. Los vehículos pasaron a menos de 100 metros de su posición, tan cerca que Alejandro pudo escuchar voces hablando en un idioma que no reconoció, pero cuyo tono no dejaba dudas sobre sus intenciones. Eran cazadores, y él era la presa. Las horas siguientes fueron las más largas de la vida de Alejandro. Permanecieron inmóviles en su escondite mientras los vehículos patrullaban el área, deteniéndose ocasionalmente en puntos que el soldado no podía ver, pero que imaginaba con claridad aterradora. Luna no se movió ni una vez durante toda la espera, su cuerpo presionado contra el suelo con la paciencia infinita de un depredador acostumbrado a acechar durante horas. Kibo había caído en un sueño inquieto, sus pequeñas manos aferradas al pelaje de la lince como si fuera su única ancla a la seguridad. Cuando finalmente los sonidos de los motores se desvanecieron en la distancia, el sol ya se estaba poniendo nuevamente. Habían perdido un día entero escondidos, y Alejandro sabía que no podían permitirse muchos más retrasos. Su pierna estaba peor que nunca después del esfuerzo del día, y la fiebre había regresado con una venganza que hacía que el mundo girara cada vez que intentaba enfocar la vista. Necesitaba ayuda médica real, y la necesitaba pronto. Pero algo más estaba sucediendo que eclipsó momentáneamente sus propias preocupaciones. Luna se había levantado y caminaba en círculos pequeños, su respiración más pesada de lo normal, deteniéndose ocasionalmente para lamer su vientre hinchado con movimientos urgentes. Alejandro reconoció los signos inmediatamente, los mismos que había visto en las gatas y las perras de su infancia en la granja. Luna estaba entrando en trabajo de parto. Sus cachorros habían elegido el peor momento posible para llegar al mundo. El soldado sintió cómo el pánico amenazaba con apoderarse de él antes de forzarse a pensar con claridad. No podía hacer nada por Luna médicamente. No tenía los conocimientos ni los recursos para ayudar en un parto de lince,
Pero podía hacer algo que quizás era igual de importante. Podía estar ahí, podía proporcionar una presencia tranquilizadora, podía proteger a la lince y sus crías de cualquier peligro que pudiera acecharlos en aquella noche crítica. Era lo menos que podía hacer por la criatura que había compartido su comida y su calor cuando él más lo necesitaba. Kibo pareció entender la gravedad de la situación mejor que cualquier humano podría haberlo hecho. El pequeño babuino se posicionó cerca de la cabeza de Luna, haciendo pequeños sonidos reconfortantes mientras la lince se acomodaba en un rincón protegido de su escondite. Alejandro montó guardia en la entrada de la depresión, su pistola en la mano y sus ojos escaneando la oscuridad creciente en busca de cualquier amenaza. El bosque estaba en silencio, como si la naturaleza misma supiera que algo sagrado estaba a punto de suceder y hubiera decidido respetar el momento con su quietud. La noche cayó sobre el bosque con una oscuridad absoluta que solo rompían las estrellas brillando a través de los huecos en el dosel de hojas. Alejandro había encendido un pequeño fuego, el primero desde su huida, decidiendo que el riesgo de ser descubierto era menor que el peligro de que Luna y sus crías murieran de frío durante el parto. Las llamas proyectaban sombras danzantes sobre las paredes de tierra de su refugio, creando un ambiente que oscilaba entre lo acogedor y lo surrealista. El soldado nunca había imaginado que pasaría una noche así, haciendo de guardián para una lince en trabajo de parto, mientras un bebé babuino le sostenía la mano. Luna jadeaba con respiraciones cortas y rápidas, su cuerpo contrayéndose con espasmos que Alejandro podía ver claramente bajo su pelaje moteado. La lince no emitía sonidos de dolor, manteniendo el silencio instintivo de los animales salvajes que saben que cualquier ruido puede atraer depredadores. Pero sus ojos dorados buscaban los de Alejandro constantemente, como si la presencia del humano le proporcionara un consuelo que ella misma no podía explicar. El soldado le hablaba en voz baja, palabras sin sentido que fluían como un mantra tranquilizador, porque era lo único que podía ofrecer en aquel momento. La primera cría llegó poco después de medianoche, un pequeño bulto húmedo y oscuro que Luna inmediatamente comenzó a limpiar con su lengua áspera. Alejandro contuvo la respiración mientras observaba, temiendo que cualquier movimiento brusco pudiera interrumpir aquel momento sagrado. El cachorro era diminuto, apenas más grande que la mano del soldado, con los ojos cerrados y las orejas pegadas al cráneo, pero estaba vivo, sus pequeñas patas moviéndose débilmente mientras buscaba el calor del cuerpo de su madre. Kibo observaba todo con una fascinación silenciosa, sus ojos enormes reflejando las llamas del fuego. La segunda cría llegó una hora después, seguida de una tercera que era significativamente más pequeña que sus hermanos. Alejandro sintió cómo su corazón se encogía al ver a aquel tercer cachorro, tan frágil y tan inmóvil comparado con los otros dos. Luna lamió al pequeño con una urgencia que bordeaba la desesperación, pero el cachorro no respondía con la misma vitalidad que sus hermanos. El soldado había visto suficiente muerte en su vida para reconocer cuando una batalla estaba perdida, y rezó en silencio para que estuviera equivocado esta vez. Pero entonces, como si el universo hubiera decidido que ya habían sufrido suficiente, el tercer cachorro comenzó a moverse. Fue un movimiento pequeño al principio, apenas un temblor de sus patitas diminutas, pero fue seguido por otro y otro, hasta que el pequeño estaba retorciéndose con la misma determinación que sus hermanos. Alejandro soltó un suspiro de alivio que no sabía que había estado conteniendo, y juraría que vio algo parecido a la alegría en los ojos de Luna, mientras acomodaba a sus tres crías contra su vientre para que comenzaran a alimentarse. Las horas siguientes transcurrieron en una paz que parecía robada de otro mundo. Los cachorros se alimentaban y dormían,
sus pequeños cuerpos acurrucados contra Luna en un montón de pelaje y calor. Kibo se había posicionado cerca de ellos, no lo suficiente como para molestar, pero sí para observar a los recién llegados, con una curiosidad que gradualmente se transformaba en algo más profundo. Alejandro podía ver cómo el pequeño babuino comenzaba a aceptar a los cachorros como parte de su extraña familia, extendiendo ocasionalmente una mano para tocar suavemente su pelaje antes de retirarla rápidamente, como si temiera ser reprendido. El amanecer encontró a Alejandro en el peor estado físico desde que Luna lo había encontrado. La fiebre había subido durante la noche y ahora temblaba incontrolablemente a pesar del calor del fuego que había mantenido encendido. Su pierna estaba hinchada hasta casi el doble de su tamaño normal, y el olor que emanaba de la herida le decía que la infección había alcanzado un punto crítico. Necesitaba antibióticos, necesitaba cirugía, necesitaba cosas que no existían en aquel bosque remoto, pero mirando a Luna alimentar a sus cachorros mientras Kibo dormitaba junto a ellos, supo que no se arrepentía de nada. Aquella mañana, mientras el sol comenzaba a calentar el aire y los pájaros retomaban su canto matutino, Alejandro escuchó un sonido que le heló la sangre. No eran los motores de vehículos esta vez, sino algo mucho más cercano y mucho más peligroso. Era el aullido de un lobo, seguido por otro y otro, formando un coro que indicaba claramente que una manada estaba cerca. Los lobos habían olido la sangre del parto, habían detectado la vulnerabilidad de una madre con crías recién nacidas y estaban cerrando el círculo alrededor de su presa. Luna levantó la cabeza inmediatamente, sus orejas girando hacia la dirección de los aullidos mientras sus ojos se estrechaban con una mezcla de miedo y determinación. Sus cachorros eran demasiado jóvenes para moverse, demasiado frágiles para huir. Y ella, agotada por el parto, no estaba en condiciones de enfrentar a una manada de lobos hambrientos. Alejandro vio el terror en aquellos ojos dorados que se habían convertido en su ancla durante semanas y supo lo que tenía que hacer. Se puso de pie con un esfuerzo que casi lo hace gritar de dolor, sacó su pistola y se posicionó entre Luna y la dirección de donde venían los aullidos. Si iban a morir aquella mañana, morirían luchando. Morirían juntos, como la familia imposible que se habían convertido contra toda lógica y toda probabilidad. Alejandro cargó su arma y esperó, mientras el bosque contenía la respiración ante lo que estaba por venir. Los primeros lobos aparecieron entre los árboles como sombras grises materializándose de la niebla matutina. Eran 5, aunque Alejandro sospechaba que había más ocultos entre la maleza, esperando el momento adecuado para atacar. El alfa era un macho enorme de pelaje gris oscuro salpicado de cicatrices que contaban historias de batallas ganadas y presas conquistadas. Sus ojos amarillos se fijaron primero en Luna y sus cachorros, luego en el humano que se interponía en su camino con una determinación que claramente no esperaban encontrar. Alejandro disparó al aire. El sonido del disparo rompió el silencio del bosque como un trueno, enviando ecos que rebotaron entre los árboles y asustaron a las aves que descansaban en las ramas. Los lobos retrocedieron instintivamente, sus orejas aplastadas contra sus cráneos y sus colas bajando mientras procesaban aquella amenaza desconocida. Pero no huyeron. El alfa recuperó su compostura rápidamente, evaluando al humano tambaleante con una inteligencia que Alejandro encontró inquietante. El lobo podía ver su debilidad, podía oler la enfermedad en su sudor y la muerte acercándose en cada respiración laboriosa. Un segundo disparo, esta vez más cerca de los lobos, levantando tierra y hojas a pocos metros del alfa. La manada se dispersó momentáneamente, pero Alejandro sabía que no duraría. Tenía 6 balas restantes en su cargador y ninguna munición adicional. Los lobos eran pacientes, podían esperar,
podían desgastarlo hasta que ya no pudiera mantenerse en pie. Y entonces atacarían, y Luna y sus cachorros pagarían el precio de su incapacidad para protegerlos adecuadamente. Kibo había trepado al árbol más cercano, sus chillidos de alarma resonando sobre el claro como una sirena primitiva. El pequeño babuino estaba aterrorizado, pero incluso en su miedo no había abandonado a su familia adoptiva. Desde su posición elevada, servía como vigía, alertando a Alejandro cada vez que un lobo intentaba flanquearlos desde otra dirección. Era un sistema de defensa improvisado y desesperado, pero era todo lo que tenían. Luna había arrastrado a sus cachorros hacia el rincón más protegido del refugio, su cuerpo formando una barrera entre ellos y el mundo exterior. Sus ojos dorados nunca dejaban a Alejandro, siguiendo cada uno de sus movimientos con una intensidad que el soldado sentía como un peso físico sobre sus hombros. Ella confiaba en él, había puesto su vida y las vidas de sus crías en las manos de un humano que apenas podía mantenerse en pie. Alejandro no podía fallarle, no después de todo lo que habían pasado juntos. El tercer disparo detuvo a un lobo joven que había intentado acercarse por el flanco derecho. La bala pasó tan cerca de su hocico que el animal gimió y se retiró corriendo hacia la seguridad de la manada. Alejandro sintió un momento de satisfacción amarga antes de que la realidad lo golpeara nuevamente. 3 balas gastadas, 3 restantes, y los lobos no mostraban señales de rendirse. El tiempo pareció estirarse mientras el enfrentamiento continuaba bajo el sol matutino que gradualmente calentaba el bosque. Los lobos probaban las defensas de Alejandro con incursiones rápidas, retirándose cada vez que el humano levantaba su arma, pero nunca alejándose lo suficiente como para perder de vista a su presa. El alfa observaba desde una distancia segura, sus ojos amarillos calculando, esperando el momento en que el humano cometiera un error fatal. Alejandro sintió cómo sus piernas comenzaban a fallar. La fiebre había convertido su visión en un túnel borroso, donde los lobos se multiplicaban y se fundían como fantasmas grises. Cada respiración era una batalla, cada segundo de pie, una victoria contra un cuerpo que gritaba por rendirse. Pensó en su madre encendiendo velas en aquella iglesia lejana, en su hermana Elena pidiéndole que volviera a casa, en todas las promesas que nunca había cumplido. Pensó en Luna y sus cachorros, en Kibo chillando desde su árbol, en la extraña familia que el destino le había regalado en sus últimos días. No supo cuánto tiempo pasó antes de escuchar el sonido. Al principio pensó que era otra alucinación, otro truco de su mente febril intentando darle falsas esperanzas. Pero el sonido persistió, creciendo en volumen hasta que ya no pudo ignorarlo. Era el rugido de motores, pero diferente a los vehículos que habían oído días antes. Este sonido venía del cielo, acompañado del golpeteo rítmico de hélices cortando el aire con furia mecánica. El helicóptero apareció sobre las copas de los árboles como un ángel de metal y cristal, sus rotores creando un tornado de hojas y ramas que obligó a los lobos a huir despavoridos. Alejandro cayó de rodillas mientras el aparato descendía hacia un claro cercano, sus últimas fuerzas finalmente agotadas, ahora que la amenaza inmediata había desaparecido. Vio figuras humanas saltando del helicóptero antes de que aterrizara completamente, corriendo hacia él con mochilas médicas y armas preparadas. Las voces que llegaron a sus oídos hablaban español, un español con acento familiar que hizo que las lágrimas corrieran por sus mejillas sucias. Eran los suyos, su gente, compañeros que no habían abandonado la búsqueda a pesar de los días transcurridos. Sintió manos fuertes sosteniéndolo, escuchó preguntas urgentes sobre sus heridas, percibió el pinchazo de una aguja, administrando medicamentos que su cuerpo desesperadamente necesitaba.
Pero incluso mientras la conciencia comenzaba a escapársele, Alejandro aferró el brazo del soldado más cercano con una fuerza que sorprendió a ambos. Sus labios se movieron formando palabras que parecían no tener sentido para los hombres que lo rodeaban. «No me voy sin ellos», susurró con una determinación que desafiaba su estado moribundo. «La lince, el babuino, mis cachorros. No me voy sin mi familia». Las semanas siguientes transcurrieron como fragmentos de un sueño que Alejandro no estaba seguro de querer despertar. Los médicos del Hospital Militar de Ramstein le dijeron que había llegado a menos de 24 horas de morir, que la infección en su pierna había estado a punto de convertirse en septicemia, que era un milagro que hubiera sobrevivido tanto tiempo sin tratamiento adecuado. Pero cuando le preguntaron cómo lo había logrado, cuando quisieron saber qué lo había mantenido vivo en aquel bosque remoto, Alejandro solo sonreía y miraba hacia la ventana, donde el cielo alemán le recordaba que había mundos más allá de los árboles de los Cárpatos. Lo que los médicos no sabían, lo que Alejandro había guardado celosamente hasta poder hablar con las personas adecuadas, era que no había sobrevivido solo. Sus compañeros de rescate habían escuchado sus palabras delirantes sobre linces y babuinos con escepticismo comprensible, atribuyéndolas a la fiebre y al trauma. Pero Alejandro había insistido, había suplicado, había amenazado con arrancarse las vías intravenosas si no enviaban a alguien a verificar. Y cuando finalmente lo hicieron, cuando un equipo de reconocimiento regresó al lugar donde lo habían encontrado, descubrieron algo que desafió todas sus expectativas. Luna estaba exactamente donde Alejandro la había dejado, acurrucada en el refugio con sus 3 cachorros mamando plácidamente. Kibo estaba sentado junto a ella, como un guardián diminuto que se negaba a abandonar su puesto. Los soldados que los encontraron no supieron qué hacer al principio. No estaban entrenados para manejar situaciones que involucraban fauna silvestre en medio de zonas de conflicto. Pero las instrucciones que habían recibido eran claras, provenientes directamente del sargento Mendoza, a través de una cadena de mando que había aprendido a no cuestionar sus peticiones inusuales. Debían contactar a las autoridades de conservación locales y asegurarse de que los animales recibieran atención adecuada. El Centro de Rehabilitación de Fauna Silvestre de los Cárpatos recibió a Luna y su familia improvisada 3 días después del rescate de Alejandro. La doctora Elena Vázquez, una veterinaria española que trabajaba con organizaciones internacionales de conservación, fue asignada personalmente al caso después de que el nombre de Alejandro apareciera en los informes. No era coincidencia que compartiera nombre con la hermana del soldado, aunque Alejandro prefirió ver aquello como otra señal de que el universo tenía un sentido del humor peculiar. Los cachorros de Luna fueron nombrados por el personal del centro, siguiendo una tradición que honraba a quienes hacían posible su trabajo. El más grande fue llamado Alejandro, por razones obvias. La hembra recibió el nombre de Esperanza, porque eso era lo que representaba para todos los involucrados. Y el más pequeño, aquel que casi no sobrevive su primera noche, fue bautizado como Milagro, porque no había otra palabra que describiera mejor su existencia. Kibo se convirtió en una celebridad inesperada dentro del centro. El pequeño babuino se negaba a separarse de Luna y sus cachorros, y los intentos iniciales de reubicarlo en un santuario de primates fueron abandonados cuando quedó claro que el estrés de la separación estaba afectando tanto al babuino como a la lince. Los expertos en comportamiento animal que estudiaron su caso publicaron artículos sobre los vínculos interespecies en situaciones de trauma compartido, citando a Kibo y Luna como ejemplo extraordinario de la capacidad de los animales para formar conexiones más allá de las barreras evolutivas.
Alejandro tardó 3 meses en recuperarse lo suficiente como para viajar. Su pierna nunca volvería a ser la misma. Los médicos fueron claros al respecto, y su carrera militar había terminado efectivamente en aquel bosque de los Cárpatos. Pero cuando finalmente pudo ponerse de pie sin ayuda, cuando los papeles de su retiro honorable fueron firmados y sellados, solo tenía un destino en mente. Tomó el primer vuelo disponible hacia Rumania, alquiló un coche en el aeropuerto y condujo durante horas hasta llegar al centro de rehabilitación que se había convertido en el hogar de su familia imposible. El reencuentro fue capturado en video por uno de los voluntarios del centro, aunque Alejandro no se enteró hasta días después. Las imágenes mostraban a un hombre de mediana edad cojeando hacia un recinto espacioso, deteniéndose cuando una lince de pelaje moteado levantaba la cabeza y lo miraba con reconocimiento instantáneo. Mostraban a Luna corriendo hacia la valla, frotando su cabeza contra los barrotes, mientras Alejandro se arrodillaba para estar a su nivel. Mostraban a Kibo saltando de emoción, sus chillidos de alegría audibles incluso en la grabación de baja calidad, y mostraban a 3 cachorros de lince, ya del tamaño de gatos domésticos, observando con curiosidad al humano que lloraba mientras acariciaba a su madre. Alejandro nunca regresó a España de forma permanente. En cambio, aceptó un puesto en el centro de rehabilitación, primero como voluntario y eventualmente como coordinador de seguridad. Su experiencia militar resultó invaluable para proteger las instalaciones contra cazadores furtivos, y su historia personal se convirtió en una herramienta poderosa para recaudar fondos y concienciar sobre la conservación de especies amenazadas. Luna fue liberada eventualmente en una reserva protegida, junto con sus cachorros ya crecidos. Kibo fue con ellos, porque separarlo de su familia adoptiva habría sido cruel para todos. Los investigadores que los monitorean reportan avistamientos regulares de una lince adulta acompañada por un babuino que viaja en su lomo, una imagen que desafía todo lo que creemos saber sobre el mundo natural. Y Alejandro, el soldado que encontró la salvación en los seres más inesperados, visita la reserva cada semana. A veces Luna aparece entre los árboles para saludarlo, a veces no, pero siempre, sin excepción, Alejandro regresa a casa, sabiendo que en algún lugar de aquel bosque, su familia está a salvo. Si esta historia te ha emocionado, no olvides darle like y suscribirte al canal. Comparte este video con alguien que necesite creer en los milagros y déjanos un comentario contándonos qué parte te tocó más el corazón. Hasta la próxima historia.